el capítulo número 3 estuvimos viendo cómo interactuar con una base de datos MySQL y utilizando la librería PMySQL. Entonces, era elementalmente una consulta general donde simplemente se recorría la tabla de categorías y se mostraba todos los registros. Recapitulando eso, voy a detener el servidor y lo voy a poner en marcha nuevamente. Como pueden observar, ahí tenemos el cursor en pantalla con la sentencia select, que posteriormente la ejecutamos, y por último con el fetch all devolvemos el arreglo con todas el contenido de registro especificado, y que utilizábamos también una vista HTML, que mediante el ciclo for hacíamos un recorrido de todos los registros que eran devueltos. La salida finalmente era esta, donde simplemente se muestran los registros. Ok, en el día de hoy queremos hacer un filtro con esa misma estructura, de manera que el usuario pueda buscar por una categoría en específico. Entonces, para ello vamos a estar trabajando con lo que son las peticiones o requests de un formulario al servidor. Primero vamos a crear una pequeña interfaz que nos permita crear o generar eso. Entonces, aquí voy a crear un formulario, una etiqueta form, y le voy a decir que el método utilizado va a ser el post. Entonces, esto lo cerraría al final de mi diseño, que sería aquí antes del slash body, y dentro de mi formulario voy a incluir también algo que diga descripción, un texto, un mensaje, acompañado de un input type del tipo texto. Eso va a tener un nombre para poderlo identificar, y le voy a poner txt categoría. Cierro ese objeto creado y voy a tener otro input type, en este caso del tipo submit. Cierro de igual forma, guardo mi aplicación, actualizo mi página y noten que ya tengo un mensaje que dice descripción, una caja de texto que me va a permitir escribir algo, y luego un botón que me va a permitir buscar eso. Si quisiera darle un mensaje que no sea el que viene de manera predeterminada al botón, simplemente escribo value igual el mensaje, sería buscar. Guardo, actualizo mi página y fíjense cómo ahora tengo descripción, la caja de texto que me va a permitir escribir el criterio a buscar, y por último el botón que ya dice buscar. Perfecto. Entonces, cuando vamos a nuestro archivo app.py, lo que tenemos que hacer es primero agregar esa nueva librería, que es la denominada request, la que me va a permitir a mí interactuar el formulario con la función principal. Después de esto, en la ruta o decorador principal, debo especificar que voy a trabajar con un método post o con un método get. Para ello simplemente digo método, escribo método en plural con una sola T aquí, y digo que eso va a ser igual, entre corchetes, a los métodos que voy a soportar o que voy a utilizar, mejor dicho, que podría ser un get, como pudiera ser también un post, que va a ser específicamente. Ya con esto yo estoy diciéndole a mi ruta que puede recibir tanto un método post como un método get. Algunos programadores trabajan con uno solo. Esto me da la posibilidad de que yo pueda seleccionar cualquiera de los dos en un momento dado. Entonces aquí tenemos un pequeño ajuste que debemos hacer. Fíjense que ese select funciona para recorrerme inmediatamente. Yo llamo a esa función, lo que va a hacer es mostrarme el contenido. Pero ¿qué ocurre? Ahora vamos a tener un pequeño
detalle, y es que si se ha producido un post, o sea, si el usuario le ha dado un clic, por ejemplo, al botón buscar, se va a disparar un post. Entonces yo quiero que si se disparó ese post, entonces no me ejecute ese select asterisco from, sino que me ejecute una consulta por condición utilizando la sentencia where. ¿Cómo determinamos eso? Con if minúscula, hago la condición que sería si el request del método fue un post, vamos a pasarlo entre comillas, si fue un post, y también aquí le voy a decir, estoy trabajando con el TXT categoría. Recuérdense que ese fue el nombre que le di a la caja de texto en el formulario, en el formulario que estamos trabajando en el archivo muestra.html. Si eso es verdad, entonces buscándolo en el request del formulario, que para nuestro ejemplo sería el formulario, el archivo muestra.html, si eso es verdad, entonces aquí yo pondría mi condición, la voy a copiar de aquí, y bueno, me ubico al final, tomando en cuenta siempre lo de la sangría cuando utilizamos con if, ¿verdad? Y vamos a decirle aquí que vamos a hacer un where por el campo que sería category nombre, o sea, el nombre de la categoría sería el campo por el cual quiero filtrar, like, como, abro comillas simple, por ciento, porque quiero buscar en este caso en cualquier área, sin importar la posición, concateno con más, y le digo request.form, y entre corchete le paso el nombre de la etiqueta que quiero, que tiene el criterio especificado, que sería txt categoría, o como se llame. Igual concateno de nuevo, y aquí abro mi comilla, pongo el por ciento y pongo el apóstrofe para cerrar este primer apóstrofe. Con esto voy a tener una búsqueda más menos específica, porque me va a permitir escribir cualquier texto y va a hacer una búsqueda sin importar que esté a la izquierda o a la derecha. Entonces, en caso contrario, si esto no es cierto, significa que lo que estoy haciendo es llamando por primera vez mi página. Entonces sería esta parte de aquí. O sea, si se produjo un post y mi caja de texto tiene algo, el código que se va a ejecutar es este. En caso contrario, el código que se va a ejecutar es el general. Entonces, una vez hecho esto, guardo, voy a mi carpeta, a mi archivo muestra, no recuerdo si lo guardé, también lo voy a guardar. Voy a detener mi aplicación y la voy a poner en marcha nuevamente. Entonces actualizo mi página y voy a escribir, por ejemplo, media. Imaginemos que ese es el criterio que yo quiero buscar, media. Le doy a buscar y fíjense cómo filtró específicamente solamente el registro que dice media beca, y me dice que su estatus es A. Si le pongo, por ejemplo, normal y le doy a buscar, fíjense cómo encontró a estudiante normal. Entonces, de esta forma nosotros podemos filtrar utilizando el framework Flask con la sentencia
where de SQL. Si observan el código, es bien sencillo. Lo único que estamos controlando aquí es que si el método utilizado es post y existe el objeto txt categoría en mi vista, entonces él entraría aquí y va a hacer una búsqueda cumpliéndose la condición de que la categoría del nombre sea como lo que estamos comparando aquí. Importante destacar que ese txt categoría viene del nombre que yo le asigné a este input type. Importante esa parte. Estuvo con ustedes Diógenes Amauris Martínez.